Hace unos 4.600 millones de años, nuestro sistema solar no era más que una nube de gas y polvo interestelar, fría, inmensa y aparentemente inerte, flotando en el vacío oscuro entre las estrellas. Esta nube, una nebulosa compuesta por hidrógeno, helio y elementos pesados procedentes de generaciones anteriores de supernovas, empezó a colapsar sobre sí misma, tal vez empujada por la onda expansiva de una estrella moribunda. Esa contracción gravitacional, ese apretón cósmico inicial, fue el detonante de una reacción en cadena que culminaría en la formación de un sistema planetario, el nuestro. En el centro del colapso se encendió el Sol, alimentado por la fusión termonuclear del hidrógeno. A su alrededor, partículas y fragmentos empezaron a unirse en estructuras cada vez más grandes. El disco protoplanetario que orbitaba esta estrella recién nacida dio lugar, con el tiempo, a los 8 planetas que hoy conocemos, además de lunas, asteroides y cometas. La Tierra no nació como un cuerpo estable. Era un infierno en perpetua formación. Los primeros 500 millones de años de su existencia, lo que hoy llamamos el eón jadeico, en referencia al Hades mitológico, estuvieron marcados por impactos colosales, actividad volcánica constante y un calor interior tan extremo que la superficie se mantenía líquida o semifundida durante largos periodos. Este periodo no dejó prácticamente rocas fósiles, lo que hace que muchas de nuestras inferencias provengan del estudio de meteoritos primitivos y rocas lunares, testigos más estables de aquel tiempo. Uno de los eventos más significativos de esta etapa fue el impacto de un cuerpo del tamaño de Marte, al que llamamos Theia, contra la proto-Tierra. Este choque, ocurrido hace unos 4.510 millones de años, no solo habría vaporizado gran parte de la corteza superficial, sino que arrojó al espacio material suficiente para que, en pocas decenas de millones de años, se formara la Luna. Las simulaciones de dinámica orbital y química isotópica han reforzado esta hipótesis. La Tierra y la Luna comparten características químicas demasiado similares como para haber tenido orígenes separados. Este impacto colosal no fue un accidente anecdótico, fue estructurante. La inclinación del eje terrestre, la duración del día, la estabilidad de las mareas y la dinámica climática futura quedaron moldeadas por la presencia del satélite. Sin Luna, la historia climática de la Tierra, y con ella la historia de la vida, podría haber sido radicalmente distinta. En este mundo en formación, los océanos aún no existían. La Tierra era una masa fundida, expuesta a un constante bombardeo de meteoritos. Sin embargo, durante las siguientes decenas de millones de años, comenzó un lento proceso de enfriamiento. La radiación térmica al espacio y la estabilización de los procesos de convección internos permitieron que se formara una corteza sólida inicial. Aunque frágil y efímera, esta corteza fue el primer paso hacia un planeta geológicamente activo y diferenciado. Uno de los grandes misterios de este periodo es la aparición del agua líquida. ¿Cómo es posible que en un planeta recién salido del infierno aparecieran océanos? Hay dos grandes hipótesis no excluyentes. La primera propone que el agua provino de meteoritos y cometas ricos en hielo, que habrían bombardeado la Tierra joven en un periodo conocido como el bombardeo intenso tardío, hace unos 4.100 a 3.800 millones de años. La segunda defiende un origen interno. El agua habría sido liberada desde el interior terrestre por desgasificación volcánica, a través del vapor de agua que emergía continuamente en las primeras emisiones gaseosas del planeta. Sea cual sea el origen dominante, lo cierto es que hacia los 4.300 a 4.200 millones de años ya había agua líquida sobre la superficie.
Lo sabemos por inclusiones de zircones, cristales de silicato extremadamente antiguos, que conservan firmas isotópicas compatibles con ambientes acuosos. Este dato es crucial. Donde hay agua líquida, hay posibilidad de química orgánica compleja. El eón arcaico, que comienza aproximadamente hace 4.000 millones de años, nos traslada a un mundo distinto. Aunque todavía hostil, la Tierra había dejado de ser un infierno puro. La corteza era más estable y vastas masas oceánicas cubrían buena parte del planeta. No existía oxígeno libre en la atmósfera y el cielo, privado de ozono, era probablemente más rojizo que azul. Los continentes, en caso de existir, eran islas volcánicas dispersas, sin placas tectónicas completamente desarrolladas. Fue en este entorno, rico en minerales, energía y estructuras geológicas activas, especialmente en las chimeneas hidrotermales de las dorsales oceánicas, donde pudo surgir la vida. No tenemos fósiles directos de las primeras formas de vida, pero los indicios geoquímicos son abrumadores. Firmas isotópicas de carbono en rocas de más de 3.800 millones de años, halladas en Groenlandia, sugieren que ya existían organismos que procesaban carbono mediante metabolismo. La gran pregunta aquí no es solo cuándo surgió la vida, sino cómo. Existen múltiples teorías, aún en competencia, que intentan explicar el origen de los sistemas autoorganizados capaces de replicarse y evolucionar. La teoría del ARN primigenio, propuesta por Walter Gilbert y otros, sugiere que las primeras moléculas con capacidad replicativa fueron cadenas de ácido ribonucleico, ARN, capaces tanto de almacenar información genética como de catalizar reacciones químicas. Estas llamadas ribocimas habrían funcionado como precursores de las células modernas. La hipótesis de la arcilla, apoyada por Alexander Graham Cairns Smith, sugiere que minerales en láminas, como las arcillas, pudieron servir de plantilla para reacciones químicas repetitivas, facilitando la formación de cadenas orgánicas complejas. Las fuentes hidrotermales alcalinas, propuestas por Michael Russell, describen entornos en los que los gradientes químicos naturales habrían alimentado reacciones similares a las de las mitocondrias actuales, proporcionando un medio estable para la formación de membranas, proteínas rudimentarias y metabolismo primitivo. Cualquiera que haya sido el mecanismo exacto, lo más probable es que las primeras formas de vida fueran procariotas anaeróbicas, organismos simples, sin núcleo, que sobrevivían sin necesidad de oxígeno. Algunas de ellas, las cianobacterias, desarrollaron la capacidad de realizar fotosíntesis oxigénica, liberando oxígeno como subproducto. Este oxígeno, al principio, fue capturado por el hierro disuelto en los océanos, precipitando en forma de óxidos y formando las llamadas formaciones de hierro bandeado, BIFES, que hoy son nuestras principales reservas de hierro mineral. Durante cientos de millones de años, estas bacterias transformaron lentamente la atmósfera terrestre. Este proceso culminaría más adelante, en el Proterozoico, con la llamada Gran Oxidación. Pero ya en el Arcaico se estaban sembrando las condiciones para un cambio planetario sin precedentes. Otro fenómeno fundamental en esta etapa fue el inicio de la tectónica de placas, aunque en una forma más primitiva que la actual. Las evidencias más antiguas de actividad tectónica datan de unos 3.600 millones de años, en regiones como el cratón de Kaapvaal, Sudáfrica, y el escudo Pilbara, Australia. Esta dinámica interna de la Tierra permitió la creación de nichos ecológicos diversos, fomentando la diversificación de formas microbianas y el aislamiento geográfico de ecosistemas primitivos. La atmósfera, por su parte, era distinta a todo lo que conocemos, rica en dióxido de carbono, nitrógeno, metano y vapor de agua.
Esta mezcla permitió un efecto invernadero natural, compensando la menor luminosidad del Sol joven, un fenómeno conocido como la paradoja del Sol débil. Sin ese efecto, el planeta habría estado congelado. La química atmosférica, en conjunto con la actividad volcánica y microbiana, mantenía un equilibrio precario pero funcional. Al final del Arcaico, la Tierra ya no era una masa informe de magma y caos. Era un mundo dinámico, cubierto de océanos, con una biosfera microbiana rica y diversa, sin oxígeno libre, pero con actividad biológica constante. Un mundo sin ojos, sin memoria, sin lenguaje, pero vivo. La vida, nacida del caos geoquímico, comenzaba su largo camino evolutivo. Sin testigos, sin relatos, sin propósito, más allá de la persistencia misma. Y sin embargo, ya estaba en marcha. A veces, cuando hablamos de las eras más antiguas de la Tierra, sentimos que nos adentramos en un tiempo demasiado remoto, casi irrecuperable. Y sin embargo, en las últimas décadas, los científicos han logrado reconstruir fragmentos fascinantes de ese pasado, revelando una historia mucho más rica y compleja de lo que se pensaba. A continuación, te comparto algunas de las curiosidades más sorprendentes y reveladoras sobre el Adeico y el Arcaico, que demuestran que incluso en los periodos más oscuros del planeta, hay luces que siguen brillando. Una de las piezas más antiguas, jamás encontradas en la corteza terrestre, es un cristal de circón descubierto en Australia, con una antigüedad de 4.400 millones de años. Este diminuto mineral, más pequeño que un grano de arena, conserva dentro de su estructura isotópica evidencias de que ya existía agua líquida en la Tierra solo 100 o 200 millones de años después de su formación. Esto desafía la visión tradicional de un Adeico eternamente fundido y caótico. Aparentemente nuestro planeta comenzó a estabilizarse mucho antes de lo que se pensaba. Otra sorpresa reciente proviene del estudio de meteoritos antiguos. Algunos análisis de condritas carbonáceas, meteoritos primitivos que contienen compuestos orgánicos complejos, han revelado la presencia de aminoácidos, azúcares y otras moléculas prebióticas. Esto ha dado un nuevo impulso a la hipótesis de la panspermia, según la cual los ingredientes para la vida podrían haber llegado desde el espacio exterior. Aunque esta idea sigue siendo controversial, lo cierto es que el universo parece estar sembrado de moléculas orgánicas. Lo que antes era una rareza, hoy parece una regla. Los ladrillos de la vida no son escasos. Están por todas partes. En los ambientes extremos de nuestro planeta moderno, como las chimeneas hidrotermales del fondo oceánico o las piscinas de ácido sulfúrico en volcanes activos, se han descubierto formas de vida que viven sin luz, sin oxígeno, sin azúcar, sin plantas. Estos organismos, conocidos como extremófilos, nos han obligado a redefinir lo que consideramos ambiente habitable. Su existencia refuerza la idea de que la vida pudo haber surgido en condiciones similares durante el Arcaico, en rincones ocultos del fondo marino, donde el calor y la química ofrecían un laboratorio natural. Y hablando de fósiles, quizá el hallazgo más asombroso del Arcaico es el de los estromatolitos fósiles, estructuras formadas por colonias de bacterias fotosintéticas que acumulan capas de sedimento. Algunos de estos fósiles, encontrados en Australia Occidental, tienen 3.500 millones de años. Lo más impresionante es que existen estromatolitos vivos hoy en día, por ejemplo, en Shark Bay, Australia. Son como cápsulas del tiempo, organismos casi idénticos a sus antecesores de hace más de 3.000 millones de años. Estos seres han visto evolucionar el planeta sin cambiar ellos mismos.
Sobrevivieron a 5 extinciones masivas. Nunca salieron del agua, nunca necesitaron ojos, pero siguen aquí. Otro descubrimiento reciente que ha cambiado nuestra forma de ver el arcaico es el hallazgo de firmas isotópicas que sugieren la existencia de ciclos metabólicos complejos mucho antes de la aparición del oxígeno atmosférico. Esto indica que los primeros organismos ya estaban adaptados a reciclar elementos como el azufre, el hierro y el metano. Es decir, el metabolismo precedió a la fotosíntesis oxigénica. La vida no necesitó oxígeno para empezar, y eso amplía enormemente las posibilidades de encontrar vida en otros planetas con atmósferas reductoras o anóxicas. Y aquí una curiosidad conceptual. Cuando hablamos de vida en esta etapa, no hablamos de células con cerebros, ni siquiera con núcleos. Pero muchas de las proteínas esenciales que hoy regulan nuestro cuerpo, como las que activan el ADN, las que producen energía o las que reparan errores celulares, ya estaban presentes en versiones primitivas en aquellas primeras bacterias. La maquinaria bioquímica fundamental es antiquísima. Es posible que todos los seres vivos del planeta compartamos no solo un antepasado común, sino una herencia molecular directa de hace más de 3.500 millones de años. Incluso la idea de que el Sol era más débil en el pasado, un 70% de su luminosidad actual durante el arcaico, ha generado una paradoja famosa, la paradoja del Sol débil. Según los modelos físicos, la Tierra debió estar congelada. Pero las evidencias geológicas demuestran que había agua líquida en abundancia. ¿Cómo se explica esto? La respuesta podría estar en la atmósfera primitiva, que contenía niveles mucho más altos de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, generando un efecto térmico compensatorio. Sin esa composición exacta, el planeta habría sido un desierto de hielo. Una vez más, la vida caminaba por el borde de lo improbable. Y por último, un detalle revelador. El núcleo interno sólido de la Tierra, responsable del campo magnético que nos protege del viento solar, aún no se había formado completamente durante el arcaico. Eso significa que la magnetosfera era más débil, y sin embargo, la vida encontró la forma de protegerse en los fondos marinos o bajo capas de roca. La supervivencia no dependía de condiciones ideales, sino de adaptabilidad química. El planeta era un entorno hostil, pero no inhabitable. Y eso nos lleva a una reflexión más amplia. La vida no esperó el momento perfecto. Lo creó. Hace unos 2.500 millones de años, el planeta Tierra ya no era el mundo volcánico e inestable del arcaico. La corteza continental se había estabilizado en buena parte del globo. Había océanos permanentes, aunque aún carecían de oxígeno libre. Y sobre todo, había vida. Vida microbiana, extendida, abundante y capaz de cambiar el planeta para siempre. En esta etapa comienza lo que los geólogos y paleobiólogos conocen como la gran oxidación, o la catástrofe del oxígeno. El término fue acuñado en la década de 1970 por científicos como Preston Cloud y Lyell Anderson, que empezaron a notar un patrón anómalo en los registros geoquímicos de rocas sedimentarias muy antiguas. En un periodo relativamente corto, los niveles de oxígeno en la atmósfera aumentaron de forma significativa. Durante millones de años, las cianobacterias, organismos fotosintéticos que aparecieron posiblemente en el arcaico tardío, habían estado liberando oxígeno como subproducto de su metabolismo. Pero este oxígeno no se acumulaba en el aire. Reaccionaba con compuestos reductores presentes en el océano y en las rocas, especialmente el hierro ferroso. El resultado de estas reacciones fueron enormes depósitos de formaciones de hierro bandeado, BIFES, por sus siglas en inglés,
compuestos por capas alternas de óxidos de hierro y sílice. Estas estructuras todavía se explotan hoy como fuentes primarias de hierro. La gran transformación llegó cuando todos esos compuestos reductores se saturaron. Entonces, por primera vez, el oxígeno comenzó a liberarse a la atmósfera. Este momento, fechado aproximadamente en 2.400 millones de años atrás, cambió la historia del planeta de forma irreversible. Fue tanto una bendición como una crisis. Para muchas de las formas de vida dominantes en aquel entonces, anaerobias estrictas, el oxígeno era un veneno. Su presencia alteraba profundamente los equilibrios bioquímicos. Estudios modernos han demostrado que incluso concentraciones del 1% de oxígeno pueden dañar las rutas metabólicas de organismos adaptados a ambientes reductores. Así que, paradójicamente, la aparición del oxígeno causó la primera extinción masiva del planeta, aunque no la más conocida. Se extinguieron muchas especies de bacterias anaerobias y solo sobrevivieron aquellas capaces de adaptarse, esconderse en nichos anóxicos o metabolizar el nuevo gas de forma eficiente. Los registros de isótopos de azufre, conocidos como anomalías de fraccionamiento independiente de la masa, M y F, también ofrecen evidencia de este evento. Estas firmas geoquímicas desaparecen del registro en la misma época en que aparece el oxígeno libre, ya que este gas destruye los procesos atmosféricos que las generaban. Es una confirmación indirecta, pero contundente, de que la atmósfera se transformó radicalmente. Este oxígeno tuvo un segundo efecto inesperado. Enfrió el planeta. El metano, uno de los gases de efecto invernadero más potentes, comenzó a oxidarse, reduciendo su concentración en la atmósfera. Como el Sol seguía siendo relativamente débil, esta reducción del efecto invernadero desencadenó uno de los episodios glaciares más antiguos y prolongados, la glaciación huroniana, que se extendió durante decenas de millones de años, entre los 2.400 y los 2.100 millones de años atrás. En este contexto de cambio atmosférico, climático y bioquímico, otro proceso de enorme trascendencia tuvo lugar: el origen de las células eucariotas. Se trata de uno de los saltos evolutivos más importantes de toda la historia de la vida. Las células eucariotas, a diferencia de las procariotas, contienen un núcleo delimitado por una membrana, múltiples orgánulos especializados y una estructura interna compleja. La hipótesis más aceptada sobre su origen es la teoría endosimbiótica, propuesta formalmente por Lynn Margulis en la década de 1960. Según esta teoría, una célula ancestral procariota habría incorporado por endocitosis a otra célula, probablemente una alfa-proteobacteria, que en lugar de ser digerida, sobrevivió en simbiosis. Esta célula interna se convirtió con el tiempo en la mitocondria, el orgánulo que produce energía en las células animales y vegetales actuales. Esta idea fue recibida con escepticismo durante años, pero el descubrimiento de que las mitocondrias tienen su propio ADN, circular y más parecido al de las bacterias que al ADN nuclear, confirmó su origen independiente. Más tarde, otra simbiosis similar, esta vez con una cianobacteria, dio origen a los cloroplastos, orgánulos responsables de la fotosíntesis en las plantas y algas. Este proceso de simbiosis múltiple dio lugar a un linaje completamente nuevo, el de los eucariontes, que incluiría eventualmente a todas las formas de vida compleja: animales, plantas, hongos y protistas. Los fósiles más antiguos de eucariotas datan de unos 1.700 millones de años atrás, aunque algunos registros moleculares sugieren que pudieron existir formas más primitivas desde los 1.800, 2.000 millones de años.
Estos organismos eran aún unicelulares, pero ya poseían un nivel de organización interno que abría la puerta a formas de vida mucho más sofisticadas. Además del salto estructural, hay otro cambio fundamental en este periodo: la aparición de la reproducción sexual. Aunque difícil de rastrear directamente en el registro fósil, estudios genéticos indican que los mecanismos para la meiosis y la recombinación genética ya estaban presentes en eucariontes tempranos. Este tipo de reproducción ofrecía una ventaja evolutiva significativa. Al mezclar información genética entre individuos, se incrementaba la variabilidad y, con ello, la capacidad de adaptación. Con células más complejas, metabolismo más eficiente y reproducción más diversa, la vida en el Proterozoico se volvió más robusta, aunque seguía siendo microscópica. Pero la semilla de lo que vendría ya estaba plantada. En el próximo segmento, exploraremos cómo esta complejidad celular dio paso a la multicelularidad, cómo evolucionaron los ecosistemas microbianos y cómo el planeta volvió a congelarse en las glaciaciones globales, los llamados episodios de Tierra bola de nieve, que casi detienen por completo el desarrollo de la vida, pero no lo logran. Mientras las cianobacterias comenzaban a transformar la atmósfera terrestre con su oxígeno invisible, y mientras las células eucariotas daban sus primeros pasos como arquitectos de la complejidad, el planeta guardaba secretos que, miles de millones de años después, los científicos apenas empezamos a descifrar. Aquí algunas de las curiosidades más notables sobre este periodo extraordinario de la historia de la Tierra. Una de las ideas más disruptivas de las últimas décadas es que el oxígeno no siempre ha sido sinónimo de vida. Para los humanos, respirar oxígeno es una necesidad básica, pero para las bacterias anaeróbicas del Arcaico y del Proterozoico temprano, fue un cataclismo químico. Investigaciones como las de Konhauser et al. 2009 han demostrado que la gran oxidación no solo alteró la atmósfera, sino que desencadenó la desaparición de buena parte de la biodiversidad microbiana de entonces. Fue la primera extinción masiva causada por un subproducto biológico, una forma de contaminación evolutiva. Otra curiosidad fascinante es que el oxígeno no comenzó a acumularse de inmediato, aunque las cianobacterias ya lo producían. Esto se debe a la presencia masiva de hierro disuelto en los océanos. Cada molécula de oxígeno que se liberaba era atrapada por el hierro ferroso, oxidándolo a hierro férrico e inmovilizándolo en el fondo marino. Así nacieron las formaciones de hierro bandeado que hoy constituyen las mayores reservas de hierro del planeta. El color rojo oscuro de muchos paisajes geológicos, como el Outback australiano, no es otra cosa que el testimonio mineral de aquella reacción entre vida y metal. Y aquí otro dato revelador. Se ha estimado que el oxígeno atmosférico no superó el 1% del nivel actual durante más de 1000 millones de años tras la gran oxidación. Este bloqueo se conoce como el gran estancamiento oxidativo, un periodo documentado en trabajos como los de Planavsky et al. 2014, donde se sugiere que la acumulación de oxígeno fue mucho más lenta de lo que se pensaba. La atmósfera era inestable, los niveles de metano fluctuaban y el planeta entraba y salía de estados glaciares de forma impredecible. Durante siglos, el oxígeno parecía no poder consolidarse como parte estable de la atmósfera terrestre. Una sorpresa aún mayor llegó en 2015, cuando un grupo liderado por Betts et al. Descubrió indicios de metabolismo basado en nitrógeno en rocas de 3.500 millones de años. Esto sugiere que incluso antes de la aparición del oxígeno, las bacterias ya manejaban ciclos biogeoquímicos complejos. Significa que la vida era metabólicamente sofisticada mucho antes de ser estructuralmente compleja. En otras palabras,
La inteligencia bioquímica precedió a la forma. Y hablando de estructura, un dato impactante sobre la teoría endosimbiótica es que durante décadas fue considerada una herejía científica. Lynn Margulis, su principal defensora, vio rechazado su artículo inicial en más de 15 revistas antes de que finalmente fuera publicado en 1967. Hoy su hipótesis es uno de los pilares de la biología moderna. El hecho de que la mitocondria y el cloroplasto tengan su propio ADN, replicable de manera independiente, es una de las pruebas más contundentes de que los organismos complejos son literalmente comunidades internas de organismos distintos que aprendieron a convivir. Otra curiosidad poco conocida es que las mitocondrias no solo producen energía, sino que también regulan la muerte celular programada, un mecanismo esencial para el desarrollo de tejidos en organismos multicelulares. Es decir, el organelo que nos da energía también contiene el interruptor molecular que nos lleva a morir. Este mecanismo, conocido como apoptosis, es fundamental para evitar mutaciones y aparece sorprendentemente temprano en la evolución eucariota. En cuanto a los primeros fósiles eucarióticos, uno de los más estudiados es Gripania spiralis, un organismo filamentoso que vivió hace 1.600 millones de años. Su estructura helicoidal se conserva en forma de impresiones fósiles, y aunque su naturaleza exacta sigue siendo debatida, muchos lo consideran el eucariota macroscópico más antiguo conocido. Su hallazgo refuerza la idea de que la complejidad morfológica no surgió de repente, sino que fue un proceso gradual, con formas intermedias que desdibujan la línea entre unicelularidad y multicelularidad. Finalmente, algo que pocos conocen. Las células eucariotas tienen un origen evolutivo mixto. No son una simple evolución lineal de las procariotas. Estudios genómicos recientes, como los liderados por Tigse Tema y su equipo en 2015, han identificado un grupo de arqueas modernas, llamadas Asgard Archaea, que poseen genes homólogos a los que antes se creían exclusivos de eucariotas. Este descubrimiento sugiere que los eucariotas podrían haber surgido de una fusión simbiótica entre una arquea asgardiana y una bacteria alfa-proteobacteriana. Es decir, nosotros, y todo lo que consideramos vida compleja, podríamos ser el producto de una cooperación entre dos mundos microbianos profundamente distintos. Estas curiosidades no son anécdotas sueltas. Son pistas de un relato mayor, el de un planeta que pasó miles de millones de años transformándose, célula a célula, molécula a molécula, hacia algo que aún no comprendemos del todo. Un planeta donde la vida aprendió a modificar su entorno, a colaborar, a diversificarse, a ensayar, a equivocarse, a sobrevivir. Y todo eso mucho antes de tener ojos para mirar el cielo. Tras la gran oxidación y la evolución inicial de las células eucariotas, el proterozoico entró en una fase aún más compleja y dinámica. Hace aproximadamente entre 1500 y 541 millones de años, la vida experimentó cambios evolutivos trascendentales que prepararían el escenario para la explosión biológica del Cámbrico. Uno de los pasos más importantes en esta etapa fue la transición de organismos unicelulares a multicelulares. Aunque la multicelularidad parece simple desde nuestra perspectiva actual, en realidad representa uno de los eventos evolutivos más revolucionarios. Los primeros organismos multicelulares documentados científicamente se encuentran en rocas sedimentarias que datan de entre 1200 y 900 millones de años atrás. Estas formas de vida eran inicialmente colonias simples, grupos de células iguales
o muy parecidas adheridas unas a otras sin una verdadera diferenciación interna. El registro fósil más claro y convincente de organismos multicelulares tempranos se encuentra en formaciones como el Grupo Hunting de Canadá, datadas en aproximadamente 1000 millones de años. Estudios dirigidos por paleobiólogos como Nicholas Butterfield en la década de 2000 revelaron estructuras filamentosas multicelulares con un grado sorprendente de complejidad, sugiriendo ya una diferenciación celular primitiva. La multicelularidad tuvo una serie de ventajas evolutivas fundamentales. Permitió especialización de funciones celulares, creación de estructuras complejas para explotar diferentes nichos ecológicos y facilitó una mayor resistencia a condiciones ambientales extremas. Este salto organizacional, aunque primitivo al principio, preparó el terreno para la enorme diversidad biológica posterior. Sin embargo, justo cuando la vida comenzaba a aumentar en complejidad, la Tierra sufrió algunos de sus episodios climáticos más extremos y devastadores, las glaciaciones globales del Proterozoico. Conocidas popularmente como los episodios de Tierra Bola de Nieve, Snowball Earth, estos eventos ocurrieron principalmente en dos grandes intervalos temporales. La glaciación Sturtiana, hace aproximadamente 717.660 millones de años, y la glaciación Marinoana, hace aproximadamente 635 millones de años. La hipótesis de la Tierra Bola de Nieve fue planteada inicialmente por geólogos como Joe Kirschving en la década de 1990 y popularizada por estudios posteriores realizados por Paul Hoffman y Daniel Schrack en Harvard. La evidencia geológica que respalda esta hipótesis proviene de depósitos glaciales encontrados en lugares que en el Proterozoico se situaban cerca del ecuador terrestre. La presencia de tillitas, rocas formadas por sedimentos glaciales, y dropstones, piedras transportadas por glaciares y depositadas en sedimentos marinos. En zonas ecuatoriales, indicaba claramente que la glaciación no se limitó a regiones polares, sino que afectó a prácticamente todo el planeta. Durante estos periodos, la superficie terrestre estuvo casi completamente cubierta por hielo, con temperaturas globales extremadamente bajas. La vida, que hasta entonces prosperaba lentamente en los océanos, quedó atrapada bajo gruesas capas de hielo marino, aislada de la luz solar y con nutrientes limitados. Sin embargo, algunas comunidades microbianas lograron sobrevivir cerca de fuentes hidrotermales submarinas y en pequeñas zonas oceánicas libres de hielo, llamadas oasis cálidos, según estudios isotópicos realizados por geólogos como Francis McDonald y otros investigadores de la Universidad de California. Estos eventos globales de congelación y descongelación tuvieron un impacto significativo en la evolución posterior. Cuando los glaciares finalmente retrocedieron debido a intensas erupciones volcánicas que emitieron grandes cantidades de gases de efecto invernadero, principalmente CO2, se produjeron cambios drásticos en los ecosistemas. Las concentraciones de nutrientes acumulados bajo el hielo se liberaron repentinamente, desencadenando explosiones de vida biológica y acelerando la evolución multicelular. El resultado de estos ciclos climáticos extremos fue el surgimiento de la enigmática y fascinante fauna de Ediacara. Hace unos 635 millones de años, en el período ediacárico, la última etapa del Proterozoico, aparecieron los primeros organismos macroscópicos verdaderamente complejos en el registro fósil. Estos organismos, descubiertos por primera vez en las colinas de Ediacara, Australia del Sur, en la década de 1940, eran morfológicamente muy diversos. Algunos tenían formas fractales, otros eran bilaterales y algunos radiales. Estas extrañas criaturas, como Dickinsonia,
Tribrachidium o Spraguina, siguen siendo un gran enigma científico debido a que no se ajustan claramente a ninguno de los grandes grupos biológicos posteriores, como animales o plantas. Investigadores como Mary Drosser y Guy Narbonne han dedicado décadas a analizar estos fósiles, proponiendo que representan grupos evolutivos experimentales, formas de vida que intentaron configuraciones biológicas diversas antes de la explosión de biodiversidad del Cámbrico. La fauna de Ediacara representa el primer gran ensayo de la vida multicelular compleja, experimentando con tamaños, formas y estructuras nunca antes vistas. Aunque muchas de estas criaturas desaparecieron al inicio del Cámbrico, sus experimentos biológicos proporcionaron valiosas lecciones evolutivas que influyeron en la posterior radiación de organismos más complejos. El Proterozoico tardío también estuvo marcado por cambios en la composición química de los océanos y la atmósfera. Investigaciones recientes, como las lideradas por Timothy Lyons en la Universidad de California, Riverside, sugieren que los océanos de este período experimentaron transiciones de estados anóxicos, sin oxígeno, a estados oxigenados de manera episódica. Estos ciclos probablemente forzaron adaptaciones rápidas en los organismos marinos, acelerando aún más la evolución. Además, durante este periodo se formó Rodinia, un supercontinente precursor del conocido Pangea. Esta enorme masa de tierra surgió hace alrededor de 1100 millones de años y comenzó a fragmentarse hace unos 750 millones de años, afectando significativamente los patrones climáticos y la distribución global de los organismos. Cuando el Proterozoico llegó a su fin, hace aproximadamente 541 millones de años, la vida estaba preparada para dar un gran salto adelante. La multicelularidad, la diferenciación celular, las formas de vida macroscópicas y los complejos ciclos climáticos y ambientales habían sentado las bases para la próxima gran revolución evolutiva, la explosión del Cámbrico, un evento biológico sin precedentes en la historia de la Tierra. Pero antes de entrar a esa nueva era, vale la pena explorar algunas curiosidades adicionales sobre estos últimos episodios del Proterozoico, revelando detalles sorprendentes y reveladores sobre cómo nuestro planeta una y otra vez cambió drásticamente sus reglas evolutivas y climáticas. Al mirar con detalle la segunda mitad del Proterozoico, encontramos que la historia del planeta se vuelve aún más intrigante, compleja y llena de episodios sorprendentes. Aquí tienes algunas curiosidades científicas particularmente llamativas sobre este periodo tan fascinante. La aparición de la multicelularidad no ocurrió una sola vez. De hecho, estudios recientes sugieren que este proceso podría haber sucedido de forma independiente hasta 25 veces en distintos grupos de organismos. Investigaciones realizadas por científicos como Nicole King en la Universidad de California, Berkeley, han estudiado los coanoflagelados, protistas unicelulares muy relacionados con los animales, demostrando cómo estos organismos unicelulares pueden formar colonias complejas en condiciones ambientales específicas. Este hallazgo revela que la transición hacia la multicelularidad podría no haber sido tan rara como se creía, y sugiere que podría ser un fenómeno evolutivo casi inevitable bajo ciertas condiciones ecológicas. Otra gran sorpresa proviene de las glaciaciones globales conocidas como episodios de tierra bola de nieve. Estos eventos, increíblemente extremos, no solo cubrieron casi toda la superficie terrestre de hielo, sino que, según cálculos realizados por científicos como Paul Hoffman, la capa de hielo pudo alcanzar un grosor de hasta 1 kilómetro en las zonas ecuatoriales. Para salir de estas glaciaciones globales, se requirió la acumulación extrema de gases de efecto invernadero debido a actividad volcánica continua por millones de años. El CO2 atmosférico necesario para romper estas condiciones de hielo global
tuvo que aumentar hasta niveles cientos de veces superiores a los actuales, convirtiendo a la Tierra en un mundo casi irreconocible tras el derretimiento, con climas cálidos e intensamente húmedos durante un tiempo prolongado. En relación con esto último, un fenómeno muy llamativo que se produjo tras el derretimiento global fue lo que los científicos llaman un pulso de fertilización marina. Cuando el hielo se retiró, enormes cantidades de minerales y nutrientes acumulados bajo el hielo fueron liberados súbitamente al océano. Esto generó floraciones masivas de algas y otros microorganismos marinos, proporcionando un boom de alimento y oxígeno que aceleró radicalmente la evolución de organismos multicelulares. Esta teoría ha sido ampliamente estudiada por científicos como Francis McDonald y Nicholas Butterfield, quienes han documentado en el registro geológico estos cambios en la composición química oceánica tras el evento global. Uno de los grupos fósiles más intrigantes del Proterozoico tardío es sin duda la fauna de Ediacara. Muchas de estas criaturas tenían estructuras corporales fractales, es decir, patrones repetitivos que se manifiestan a diferentes escalas. Una de las especies más conocidas es Charnia, una criatura con forma de hoja que exhibe una simetría fractal fascinante. Lo sorprendente es que durante décadas se pensó que estos fósiles eran plantas marinas, hasta que análisis posteriores demostraron que eran organismos más complejos que podrían representar un linaje totalmente separado, extinguido hace cientos de millones de años. Un aspecto intrigante de la fauna de Ediacara es la ausencia casi total de señales claras sobre cómo se alimentaban estas criaturas. A diferencia de los fósiles del posterior período cámbrico, donde se encuentran partes duras y bocas claras, la fauna ediacárica parece haber absorbido nutrientes directamente a través de su superficie corporal. Científicos como Mary Drosser y Adolf Seilacher propusieron que estos organismos pudieron haber sobrevivido mediante osmosis corporal, captando nutrientes del agua de mar mediante procesos de difusión, una estrategia que implicaba una relación completamente distinta con su entorno, radicalmente diferente a los animales posteriores. Otra curiosidad notable proviene de la geología del Proterozoico tardío. La fragmentación del supercontinente Rodinia, ocurrida hace aproximadamente 750 millones de años, creó nuevas líneas costeras y áreas marinas poco profundas. Según estudios geológicos realizados por científicos como Ian Dalziel, esta fragmentación continental pudo haber sido clave en estimular la explosión evolutiva posterior, al proporcionar numerosos nichos ecológicos nuevos donde pudieron proliferar nuevas formas de vida. Además, los análisis recientes de isótopos de carbono, realizados por investigadores como Timothy Lyons, indican que la cantidad de oxígeno en los océanos fluctuó dramáticamente durante el Proterozoico tardío. Aunque la gran oxidación ocurrió cientos de millones de años antes, estos análisis revelan que los niveles de oxígeno en los océanos no aumentaron de manera lineal. En cambio, hubo episodios recurrentes de anoxia, falta de oxígeno, que coexistieron con episodios de oxigenación repentina. Esta alternancia de estados podría haber forzado a la vida marina a adaptarse rápidamente, facilitando la evolución de organismos más complejos y resilientes. Finalmente, una curiosidad muy reciente y fascinante proviene del análisis genómico de organismos actuales. Investigaciones como las de Tig Setema y su equipo, 2015, identificaron en las arqueas del grupo Asgard genes estrechamente relacionados con aquellos que caracterizan las células eucariotas. Este descubrimiento llevó a una hipótesis revolucionaria. Los eucariontes podrían haberse originado a partir de una simbiosis entre una arquea del grupo Asgard
y una bacteria alfa-proteobacteriana. Esto sugiere que nuestro propio origen como organismos complejos podría haber sido resultado de un evento extremadamente raro y especial, una fusión única entre dos ramas evolutivas profundamente separadas. Estas curiosidades revelan que el Proterozoico fue mucho más que un simple período de transición hacia formas más complejas de vida. Fue una época de profunda experimentación biológica, climática y geológica, marcada por eventos extremos y adaptaciones sorprendentes, que sentaron las bases para la posterior radiación de organismos que dominarían el planeta. Desde su nacimiento violento en el eón jadeico, cuando la Tierra no era más que magma ardiente y roca fundida, hasta la aparición tímida pero transformadora de las primeras células en el arcaico, nuestro planeta vivió una serie de cambios extraordinarios. En el Proterozoico temprano, las cianobacterias desencadenaron la gran oxidación, alterando para siempre la atmósfera y empujando a la vida a una crisis evolutiva que terminó siendo una oportunidad excepcional para la aparición de las células eucariotas. Más adelante, en el Proterozoico tardío, la vida aprendió a organizarse en comunidades multicelulares complejas, mientras sobrevivía a eventos climáticos extremos como las glaciaciones globales conocidas como Tierra Bola de Nieve. Durante esta era, criaturas enigmáticas como la fauna de Ediacara exploraron formas biológicas nunca antes vistas, abriendo caminos que serían vitales para la vida compleja posterior. En definitiva, cada crisis climática, cada transformación biológica, cada ensayo evolutivo de esta era contribuyó a forjar el escenario ideal para la explosión de vida que llegaría en el Cámbrico. La historia del Proterozoico es, en resumen, la historia del planeta preparándose para despertar plenamente a la diversidad asombrosa que aún estaba por venir. Como siempre, gracias por acompañarnos en este vídeo. Si aún sigues despierto y te ha gustado la temática, recuerda suscribirte al canal para recibir notificaciones. Eso nos ayudará a crecer para poder seguir haciendo contenido.